Listos para otro deep dive. Ya sabéis cómo va esto. Cogemos las fuentes que nos habéis mandado y las exprimimos al máximo para quedarnos con la esencia, con lo que realmente importa. Y así os ponéis al día rapidito, sin perderos nada. Es como tener ese súper resumen que te convierte en el que más sabe del tema sin tener que leerse la Biblia en verso y encima con un toque de humor para que no decaiga la cosa. Exacto. Este deep dive en particular está pensado para ti, que quieres ir más allá de los titulares y entender las cosas de verdad, para que tengas esos momentos de, ajá, ahora lo entiendo, sin que te explote la cabeza con tanta información. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, no es precisamente nuevo, pero siempre da que pensar. La diferencia, vista desde la Biblia, entre la ley y la gracia. Y para guiarnos en esta aventura, vamos a explorar las ideas del pastor Elio Damaya de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Colombia. A través de su perspectiva, vamos a intentar comprender esa posibilidad, esa promesa tan potente de vivir en victoria gracias a la gracia de Dios. Suena bien. Pinta bien, sí. Y nuestra brújula para esta exploración. Pues la transcripción de un video de YouTube titulado Ni yo te condeno, Iglesia Fabis, del canal Iglesia Fabis. Vale, perfecto. Y lo que me llama la atención es que el pastor Amaya, por lo visto, no llegó a esta comprensión de la ley y la gracia de la noche a la mañana. Cuando que fue un proceso de años de estudio y búsqueda personal. Y me imagino que no sería el único, ¿no? Al fin y al cabo, la ley y la gracia son temas recurrentes en la teología. Totalmente. De hecho, el pastor Amaya comenta que él mismo fue testigo de un montón de debates teológicos donde estos conceptos salían a relucir, pero a menudo sin una claridad que realmente satisficiera su búsqueda. Era como si algo le faltara, ¿sabes? Y aquí es donde entra lo interesante, ¿no? Él nos cuenta que hubo un momento clave, un punto de inflexión, cuando encontró un pasaje bíblico concreto que le hizo ver todo de otra manera. Una historia que le provocó un auténtico eureka, un momento de comprensión profunda que transformó su perspectiva. Exacto. Y esa misma historia, la que tanto le impactó a él, es la que vamos a examinar hoy nosotros para que tú también puedas experimentar esa claridad. Me gusta. Venga, pues vamos a diseccionar este tema. Empecemos por lo básico. Esa contraposición entre ley y gracia que tanto se menciona. El pastor Amaya, por ejemplo, hace referencia a Juan 1.17, ese versículo que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y él le da mucha importancia a ese pero, a esa conjunción que parece separar dos mundos. Claro, porque ese pero marca un antes y un después. No es un simple detalle gramatical, sino una especie de bisagra que separa dos realidades. Esa distinción entre la ley y la gracia no es un matiz sin importancia, es un eje central de todo el Nuevo Testamento. Y creo que se puede decir que constituye la esencia misma del Evangelio. O sea, que estamos hablando de algo fundamental, no de un simple detalle teológico. Y si pensamos en Romanos 1.17, por ejemplo, ahí se nos dice que en el Evangelio se revela la justicia que viene por la fe, ¿no? Y esa fe, en el fondo, se alimenta de la gracia y el amor de Dios. Totalmente. Y aquí el pastor Amaya advierte de un peligro que él considera muy común y es la tendencia a confundir las enseñanzas que se dieron a través de Moisés, es decir, la ley, con el mensaje revolucionario del Evangelio de Jesucristo. Y es una confusión que puede tener consecuencias muy graves. Claro, porque al final están mezclando dos cosas y aunque están relacionadas no son lo mismo. Y recuerdo que el pastor Amaya también menciona cómo el apóstol Pablo dedicó buena parte de sus cartas, como Gálatas y Romanos, a aclarar esta diferencia. Cartas enteras, o sea que este tema era crucial incluso en los primeros tiempos del cristianismo. Así es. Y si lo miramos desde una perspectiva más amplia, la razón por la que esta distinción sigue siendo tan relevante hoy en día es porque se encuentra en la raíz misma del Evangelio. Sin una comprensión clara de la diferencia entre la ley y la gracia, nuestra visión de la fe cristiana corre el riesgo de volverse borrosa, confusa e incompleta. Vale, pues aclarado esto, la siguiente pregunta sería, si la ley y la gracia son dos caminos distintos, ¿cuál era la función principal de la ley, según el pastor Amaya? ¿Para qué se nos dio? Aquí la clave está en entender que la ley tenía un doble propósito, dos caras de la misma moneda. Por un lado, la ley nos revelaba el estándar de perfección de Dios, nos mostraba cómo es Él en su esencia. Y por otro lado, la ley ponía de manifiesto la imposibilidad del ser humano de alcanzar ese estándar por sus propios medios. Era como un espejo. Por un lado, reflejaba la santidad absoluta de Dios, esa idea de 3 veces santo que aparece en las Escrituras. Y por el otro lado, nos devolvía la imagen de nuestra propia naturaleza, de nuestras limitaciones y de nuestra tendencia a fallar, a no estar a la altura. Entonces, la ley nos confrontaba con la realidad de nuestra imperfección, por así decirlo. Y si no me equivoco, él cita Romanos 3.19-20 para ilustrar esto. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley nos señalaba el pecado, nos hacía conscientes de él y como consecuencia nos mostraba que no podíamos estar a la altura de la perfección divina. Exacto. Y hay un versículo en Gálatas que me parece muy clarificador.
En Gálatas 3.24, en la Nueva Traducción Viviente, se dice: la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. Es decir, que la ley era como un maestro estricto, un tutor que nos mostraba nuestra necesidad de Jesucristo. Nos decía: mira, estás muy lejos de lo que deberías ser. Pero su función final no era la condenación, sino señalarnos el camino hacia la justificación a través de la fe en Cristo. La ley, por sí sola, no podía salvarnos ni justificarnos. Era como un diagnóstico preciso que nos decía cuál era la enfermedad, pero no nos ofrecía la cura. Entiendo. La ley como un diagnóstico, que nos muestra el problema pero no la solución. Y en contraposición a esto, ¿cuál es entonces el propósito de la gracia y la verdad? ¿Qué nos traen? Pues aquí es donde entran las buenas noticias, ¿no? La gracia y la verdad presentan el plan completo de Dios para la redención y la reconciliación del ser humano con Él. Es como si la ley nos dejara en un callejón sin salida, y la gracia abriera una puerta a un camino completamente nuevo. Una nueva esperanza, por así decirlo. Exactamente. Y en Efesios 2.89 se expresa de una manera preciosa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate en el contraste tan fuerte con la ley, que se basa en las obras, en lo que tú tienes que hacer. La gracia, en cambio, es un regalo, algo que se te da sin que tengas que merecerlo. O sea, que la ley te dice lo que tienes que hacer y te condena cuando fallas, mientras que la gracia te ofrece una salida, un regalo inmerecido a pesar de tus errores. Exactamente. Y Romanos 3.23-24 lo resume así: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un regalo gratuito de justicia, una especie de amnistía divina. Y en Romanos 6.14 se añade una perspectiva muy liberadora: porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como cambiar de sistema operativo, pasar de estar bajo el dominio de la ley, con todas sus exigencias y condenas, a vivir bajo la influencia transformadora de la gracia. Es un cambio radical, desde luego. Y aquí es donde entra ese ejemplo bíblico tan potente que menciona el pastor Amaya. La historia de la mujer sorprendida en adulterio que encontramos en Juan 8.1-11. Él dice que esta historia fue como una revelación para él, un momento de claridad que le ayudó a entender la diferencia entre la ley y la gracia de una manera mucho más profunda. Sí, es una historia que funciona como una especie de paradigma, un ejemplo perfecto, para entender la diferencia entre la aplicación a veces despiadada de la ley y la manifestación de la gracia y la verdad a través de Jesús. La escena tiene lugar en el templo, un lugar de enseñanza y autoridad religiosa, donde Jesús está hablando a una multitud. De repente llegan los maestros de la ley y los fariseos, arrastrando a una mujer a la que acusan de adulterio. La colocan en medio de la multitud, exponiéndola a la vergüenza pública. Y la acusan directamente, citando la ley de Moisés que establecía la lapidación como castigo para el adulterio. Le preguntan a Jesús qué opina, pero lo hacen con la intención de tenderle una trampa, ¿no? Era una situación muy comprometida para él. Totalmente. Si Jesús se ponía de parte de la ley y decía que sí, que había que apedrearla, estaría contradiciendo todo su mensaje de amor, perdón y gracia. Y además podría meterse en problemas con las autoridades romanas, que eran las únicas que tenían la potestad de ejecutar a alguien. Pero si decía que no había que apedrearla, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés y perdería autoridad religiosa. Una auténtica encerrona. Y la reacción inicial de Jesús es muy curiosa. Parece que ignora a los fariseos y se pone a escribir en el polvo con el dedo. Es una imagen muy poderosa que da mucho que pensar. ¿Qué crees que estaba haciendo en ese momento? Hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que estaba avergonzando a los acusadores escribiendo sus pecados en la tierra. Otros piensan que simplemente estaba ganando tiempo, buscando una respuesta sabia en medio de esa situación tan tensa. Lo cierto es que ese silencio inicial crea una atmósfera de suspense, de expectación que desconcierta a sus oponentes. Y entonces, cuando le insisten en que responda, Jesús se levanta y dice esta frase tan corta pero tan demoledora: aquel de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una frase que cambia por completo el enfoque de la situación. Totalmente. De repente ya no se trata solo de la mujer y su pecado, sino de la conciencia de los propios acusadores. Jesús les pone un espejo delante y les hace enfrentarse a su propia realidad. Exacto. Apela directamente a su conciencia, exponiendo su propia pecaminosidad y por tanto su falta de autoridad moral para juzgar a la mujer. Y la reacción es inmediata. Los acusadores, empezando por los más viejos, se van retirando uno a uno en silencio hasta que solo quedan Jesús y la mujer. Y entonces Jesús se dirige a la mujer con unas palabras llenas de compasión. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella, aliviada, responde: ninguno, Señor. Y la respuesta final de Jesús es la clave de todo el pasaje. Ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Es una declaración de perdón incondicional, una muestra de gracia en acción, pero al mismo tiempo una llamada al cambio, a una vida nueva. Exacto. Es importante entender
que la gracia no justifica el pecado, pero ofrece perdón y la posibilidad de transformarse. Jesús no dice que lo que hizo la mujer esté bien, pero elige responder con misericordia en lugar de con la condena legalista. Y ahora viene la parte interesante. Analizar este ejemplo a través de la lente de la ley y la gracia, como propone el pastor Amaya. Empecemos por cómo se manifiesta la ley en esta escena. Aquí vemos a los acusadores, los maestros de la ley y los fariseos, aferrándose a una interpretación literal y despiadada de la ley. Su objetivo no era la redención de la mujer, sino su condena pública y su ejecución. La ley, en este caso, se utiliza como un arma de juicio y castigo. Revela el pecado, pero no ofrece ningún camino hacia la transformación personal. En contraste con esto, ¿cómo vemos la gracia y la verdad en la figura de Cristo? La respuesta de Jesús se centra en confrontar la hipocresía de los acusadores, apelando a su conciencia, como dice Romanos 2.15. La ley está escrita en sus corazones. Jesús no niega la realidad del pecado de la mujer, pero lo aborda con amor y verdad, ofreciéndole una oportunidad para un nuevo comienzo. La gracia no ignora el pecado, pero ofrece perdón y posibilidad de cambio. Y Jesús, que era el único presente en esa escena sin pecado, tenía toda la autoridad para condenar a la mujer, pero elige mostrar misericordia. Y de esta historia podemos extraer algunas diferencias fundamentales entre la ley y la gracia, ¿no? Son como dos enfoques completamente opuestos. Totalmente. La ley sirve para revelar el pecado y nuestra incapacidad para cumplir las normas de Dios, pero no tiene el poder de salvarnos. La gracia, en cambio, revela el amor de Dios y tiene el poder de transformar vidas. La ley se centra en la condena y el castigo, la gracia en la restauración y la oportunidad de un nuevo comienzo. Los acusadores usaron la ley para juzgar a otros sin mirar sus propias faltas, mientras que Jesús usó la verdad y la gracia para ofrecerle a la mujer un camino hacia la libertad. Y al final, Jesús cumplió la justicia de la ley al tomar sobre sí el peso del pecado de la humanidad, pero al mismo tiempo ofreció vida a través de la gracia y la verdad. El pastor Amaya también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos los seres humanos ante la ley y la gracia. Y empieza hablando de esa mentalidad legalista que vemos en los fariseos. Claro, porque la mentalidad legalista se caracteriza por una rigidez extrema en la interpretación y aplicación de las normas. Se utiliza la ley para juzgar y condenar a los demás y mirar las propias faltas. Es lo que Jesús critica en Mateo 7, ¿no? Lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Y una respuesta puramente legalista siempre se enfoca en el castigo sin ofrecer soluciones ni caminos de reconciliación. De hecho, la reacción de los acusadores en la historia es muy reveladora. Cuando se enfrentan a la verdad encarnada en Jesús, su propia conciencia los acusa y los obliga a retirarse. En contraste con esta actitud, ¿cómo se manifiesta una respuesta auténtica basada en la gracia? ¿Qué implica vivir bajo la gracia? Pues implica, en primer lugar, humildad y dependencia de Dios. Reconocer que somos frágiles y que necesitamos su perdón y su ayuda. Y el servicio a los demás, entonces, ya no se ve como una obligación para ganar el favor divino, sino como una expresión de gratitud por la gracia que hemos recibido. Un servicio motivado por el amor, no por el miedo al castigo. Y hablando de respuestas, la de la mujer en la historia también es muy significativa. Su silencio, su vergüenza, su aceptación del perdón. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la gracia? La mujer representa al pecador que reconoce su necesidad de gracia. Está completamente culpable bajo la ley sin excusas. Y la gracia de Jesús la cubre, ofreciéndole libertad. Y aquí es importante entender que la gracia no solo nos libera de la culpa, sino que también nos capacita para abandonar el pecado, como dice Tito 2.11-12. La gracia nos da el poder para resistir el pecado, algo que la ley por sí sola no puede hacer. Y el pastor Amaya también destaca que todos los presentes en el templo ese día fueron testigos de este encuentro entre la ley y la gracia. Y nosotros como lectores o oyentes de esta historia también somos llamados a observar, reflexionar y aprender. Totalmente. Y aquí es donde entra la perspectiva profética que aporta el pastor Amaya. Él explica que la ley de Moisés requería sacrificios de animales para expiar el pecado, sacrificios que eran como una sombra del sacrificio perfecto de Jesucristo, como dice Levítico 17.11. ¿Y cómo se relaciona esto con la decisión de Jesús de no condenar a la mujer? Pues al no aplicar el castigo que exigía la ley, Jesús estaba, de alguna manera, tomando sobre sí la responsabilidad del pecado de la mujer. Era como si al dejarla ir estuviera anticipando su propio sacrificio en la cruz. Y esto conecta con la advertencia que se hace en Hebreos 10.26-29. Seguir pecando deliberadamente después de haber conocido la verdad del sacrificio de Cristo es menospreciar su ofrenda.
O sea que al no condenarla, Jesús estaba adelantando su acto de amor supremo en la cruz, donde se convertiría en el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Exacto. Los sacrificios de animales eran imperfectos y temporales, no podían eliminar la raíz del pecado, como dice Hebreos 10. Jesús, en cambio, ofreció un sacrificio perfecto y definitivo, estableciendo un nuevo pacto basado en la gracia. Cumplió la ley no para mantenernos bajo su yugo, sino para que pudiéramos vivir en libertad, como dice Juan 3.17. La gracia no contradice la justicia. Jesús satisfizo las demandas de la ley sin destruir al pecador, ofreciéndole la oportunidad de transformarse. Y el Salmo 85.10 lo expresa maravillosamente. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Precioso. Y la conclusión de todo esto es que una comprensión genuina de la gracia debería llevarnos a una vida transformada, a una vida libre del pecado, como dice Gálatas 5.1. Exacto. La gracia no es un perdón barato, sino un poder que nos cambia desde dentro. Pues bien, hemos llegado al final de este Deep Dive. A través del análisis del pastor Amaya y de la historia de la mujer sorprendida en adulterio, hemos visto la diferencia entre la condena de la ley y la libertad de la gracia. Y como hemos explorado, la posibilidad de vivir en victoria no está en cumplir la ley a la perfección, sino en abrazar la gracia de Dios. Y para terminar, te dejo con una pregunta para reflexionar, inspirada en el mensaje del pastor Amaya. ¿Cómo crees que una comprensión más profunda de la gracia podría cambiar tu visión sobre tus propias faltas y las de los demás? ¿Cómo podría influir en tu crecimiento personal y en tus relaciones? ¿Qué significa para ti vivir en esa libertad que la gracia nos ofrece? Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en la plataforma de la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva en Colombia. Para más contenido que edifique tu fe, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y únete a nosotros en el próximo episodio. Que el Señor los siga bendiciendo de gran manera. Hasta la próxima.